Hola a todos, bienvenidos a mi canal Mauro Enseña. En el video de hoy te voy a explicar acerca de las selectivas múltiples. En algunas ocasiones nos encontramos con problemas los cuales requieren tomar una acción de n posibles alternativas. Esta clase de problemas se podría resolver por medio de las selectivas anidadas. Sin embargo, si el número de alternativas es muy grande, la solución anterior no es la mejor manera de programarlo, debido a que se presentan problemas de legibilidad en el código. Veamos entonces unos ejemplos. Si tenemos dos posibles opciones, con una condición doble es suficiente. Si tenemos tres posibles opciones, entonces necesitaremos dos condiciones dobles. La primera para descartar la primera alternativa con las dos restantes. Y la segunda condición que se encuentra anidada a la primera para determinar la segunda o tercera opción. Si tenemos cuatro posibles opciones, entonces necesitaremos tres condicionales dobles. La primera para descartar la primera alternativa con las tres restantes. Una segunda condición que se encuentra anidada a la primera para descartar las dos opciones restantes. Y una última condición doble para determinar la tercera o cuarta opción. De esta manera podemos observar que si la cantidad de opciones aumenta, se complicaría dar una buena solución con condiciones anidadas. Veamos entonces las soluciones a estos problemas utilizando las selectivas múltiples. Para el caso de dos opciones, las selectivas múltiples no es que aporten mucho. Sin embargo, cuando se trata de más opciones, en este caso de tres, con una sola estructura podemos determinar entonces cuál opción podemos tomar, si la primera, la segunda o la tercera, y todo esto de manera directa. Lo mismo sucede cuando se tienen cuatro opciones y también cuando se tienen con cinco opciones. Es decir, aquí la cantidad de opciones no nos va a impedir un buen manejo al utilizarlas con las selectivas múltiples. La estructura de selectiva múltiple, también conocida en algunos casos como decisión múltiple, va a evaluar una expresión que podrá tomar un valor de los n valores distintos. Este valor que tome va a ser comparado entre un listado de las posibles acciones que puede realizar el algoritmo y solamente va a tomar un solo camino. Este tipo de selectiva es muy útil cuando al usuario se le muestra un menú, el cual él podrá escoger una de tantas opciones que se muestra en pantalla. Veamos entonces la estructura de una selectiva múltiple. En la selectiva múltiple tenemos entonces que todo lo que comienza también debe tener su propio final. Aquí vamos a colocar la variable, la cual vamos a comparar con cada uno de los valores que tengamos en los diferentes casos. Dentro de cada caso podemos colocar una condición, ya sea simple, doble, anidada, e inclusive podemos pedir datos y procesarlos. Pueden existir los diferentes posibles casos o caminos que necesitemos. Este valor que vamos a comparar con la variable que vamos a evaluar, el tipo de dato debe de coincidir, es decir, numéricas con numéricas y carácter con carácter. A la hora de comparar, no se va a permitir entonces usar condiciones de tipo complejas, es decir, no se podrán usar operadores de tipo lógico. Entre cada caso, tiene que existir una línea de salto. Esta línea de salto lo que permite es saltar hasta el final del fin según sea. Esto con el fin de no entrar a un caso que no corresponda. El caso contrario es opcional en la selectiva múltiple y por lo general se va a colocar para realizar alguna acción siempre y cuando los n casos anteriores no se hayan cumplido. Como ejemplo, vamos a diseñar entonces un algoritmo el cual va a mostrar un listado de los días de la semana y el usuario va a seleccionar uno de ellos. El programa tendrá que identificar cuál de todos los días fue que seleccionó el usuario. Comenzamos nuestro algoritmo entonces creando una variable llamada día. Seguido mostramos entonces un mensaje con los diferentes días de la semana, indicándole al usuario que si desea seleccionar el día lunes debe digitar 1, 2 para martes, 3 para miércoles y así sucesivamente. Una vez que ha seleccionado el día, entonces se pasa a crear la estructura según sea, que es una selectiva múltiple. Comienza y también debe tener su fin. Así que se pregunta si lo que se tiene en el valor de día es igual al primer caso. Es decir, si el usuario digitó un número 1, entonces debería demostrar que se eligió
el lunes. La línea de salto lo que indica es que una vez que ha hecho todas las acciones que se tiene en el primer caso, entonces él va a brincar hasta el fin del según sea. Como tenemos diferentes opciones, si en cuyo caso el usuario no digitó 1, entonces muy posiblemente pueda ser el caso número 2. Si es el caso número 2, entonces él va a mostrar que se eligió el día martes y el salto va a permitir llegar hasta el fin del según sea. Así vamos a hacer con cada uno de los diferentes días de la semana que se tiene. Sin embargo, también vamos a colocar un caso contrario. Es decir, si el usuario no escoge ninguno de estos valores, sino que escoge, por ejemplo, un -2, un 8, un 100, pues no corresponde a ninguno de los días y por lo tanto el mensaje que se va a mostrar es día no válido. El salto lo que me va a permitir a mí es no pasar al siguiente caso. Es decir, si yo quitara la palabra salto, entonces yo elijo, por ejemplo, el caso 1, me va a decir que se eligió el día lunes, pero si no existiera salto, entonces también va a pasar al caso 2 y me va a decir que también es martes. Y si no existiera este salto, pues va a pasar al día miércoles y así sucesivamente. El salto entonces lo que me permite es hacer la diferenciación entre cada uno de ellos y enviar la ejecución hasta el fin según sea. Veamos entonces la codificación de este ejemplo. Vamos a crear una clase. Le vamos a colocar selectiva múltiple. Y dentro de ella vamos entonces a crear una variable tipo entera. Vamos a llamarla día y la inicializamos con 0. Vamos entonces a mostrar un mensaje en el cual le vamos a pedir al usuario que digite 1 si es lunes, 2 si es martes, 3 si es miércoles y así sucesivamente. Así que colocamos entonces día integer.parse para hacer la conversión, el JOption que nos va a permitir mostrar por pantalla el mensaje y los diferentes valores. Así que tenemos lunes, las n, 2 martes, las n, 3 miércoles y así sucesivamente. Voy a bajar acá un enter, las n, viernes, 6 sábado y 7 domingo. Listo, ahora vamos a crear entonces lo que es la estructura de la selectiva múltiple. Para este caso se trabaja con un switch. El switch tiene la siguiente estructura, que es colocar la variable que vamos nosotros a comparar, en este caso que es día, seguido de los casos. Entonces aquí en los casos vamos a colocar case 1, 2 puntos y la instrucción de salto. Aquí básicamente lo que vamos a colocar es simplemente decir un JOptionPaint.show messenger, que es para mostrar el resultado. Así que el día es lunes. Y así vamos a hacer con cada uno de los casos. Es decir, como son 7 casos, entonces vamos a colocar los 7 casos. Voy a copiar varias veces. Empiezo a modificar caso 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo. 6 y 7. Vamos a darle formato para que se organice y cambiamos entonces los mensajes. El día es martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo. En este caso entonces tenemos los 7 casos que corresponden a los 7 días de la semana
pero vamos a colocar entonces, digamos que el caso contrario, es decir, si no se cumple o no entra ninguno de estos casos, entonces que él muestre por defecto, ¿sí?, un mensaje que indique que hay un error o que es un día no válido. Así que volvemos a darle formato, he copiado el mensajito y lo voy a modificar, así que coloco día no válido. De esta manera, entonces, cuando lo ejecutemos, me va a aparecer un listado, ¿sí?, el cual yo voy a escoger un número y él me va a identificar el día que he seleccionado. Por ejemplo, si yo cojo un número 2, me va a indicar que es martes y no me debe mostrar ningún otro valor. Voy a volverlo a ejecutar y voy a colocar, por ejemplo, un 10, así que él me va a decir que el día no es válido. Voy a quitar entonces el break, que es el salto de línea, para que veamos entonces qué sucede. Así está bien. ¿Qué sucede cuando él no está? Por ejemplo, voy a escoger el día lunes, que es el 1. Me va a decir que es lunes, que es martes, miércoles y así sucesivamente. Entonces, eso lo que me está haciendo es, el break me está evitando que él continúe con los demás casos. Por ejemplo, voy a quitar solamente a este señor. Voy a seleccionar nuevamente el caso número 1 y solamente me tendría que decir que es lunes y martes a la vez, pero cuando él encuentre este break va a saltar hasta el final. Así que miremos lunes y martes. Así que el break es muy importante para poder separar a cada uno de los casos que se tiene. Eso es todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, deja tu like. Si tienes algún comentario o alguna duda, házmelo saber. Y si no te has inscrito a mi canal, pues hazlo.